trompas, trompas de falopio, trompas uterinas, oviducto, lo llamamos igual. Empezamos con los ovarios. Ovarios son un par, un órgano par, son las gónadas, son las gónadas femeninas, y como en el macho son los testículos, en la hembra son los ovarios. Son glándulas mixtas, o sea, tienen función exocrina y endocrina. Su producción exocrina sería ¿cuál? Óvulo. Y la endocrina produce, ¿qué hormonas produce? Progesterona. Estrógenos y progesterona. Importante Sí, para la pero reproducción y perpetuación de la especie. Se me olvidó el otro. Los ovarios entonces, ese ovario, cuerno, útero, ellos se encuentran en cavidad abdominal y pélvica, en genital, entre cavidad abdominal y cavidad pélvica. En la yegua los ovarios debajo de la cuarta, quinta vértebra lumbar aproximadamente. No sé si comenzar con el ligamento ancho o con los ovarios de una vez. Vamos con ovario, cuerno y después hablamos del ligamento ancho. Ok. El ovario, ¿alguno vio el video? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Qué forma tiene el ovario en la yegua? Ah. Forma de caraota. Sí lo vi, pero no recuerdo. Forma de caraota. Yo vi el video, pero forma no de recuerdo. arrubia, unos 7 centímetros de longitud. En esa concavidad que le da la forma de caraota, ese lugar lo llamamos la fosa de ovulación. Porque en esta especie la ovulación, el óvulo no se desprende de cualquier área de su superficie, sino exclusivamente de esa fosa de ovulación. ¿Okay? Ese ovario, para su descripción, decimos que tiene, este es el ovario, superficie lateral, superficie medial, cada uno. Tiene un borde de inserción y un borde libre donde está la concavidad, un polo craneal y un polo caudal. Estas son las partes que le describimos al ovario en la yegua. La concavidad es hacia abajo. La concavidad es hacia abajo. Esto en caso de que se saquen las vísceras, porque siempre la presión que ejerce las vísceras debajo de ella puede moverlos así. Pero si no tenemos vísceras, ellos estarían en esta posición. Mientras que en el perro, en la perra, el ovario es ovalado. ¿Okay? Y en ella le describimos una superficie dorsal, ventral, borde lateral medial y polo craneal y caudal. O sea, mientras el de la perra la describimos en esta posición, la de la yegua así. Tenía entonces su polo craneal, polo caudal, polo craneal, caudal. Ese ovario se encuentra dentro de una bolsa ovárica formada por el mesoovario y mesosalpio, ¿okay? Que son partes del ligamento ancho. En el caso de la perra, esa bolsa ovárica es cerrada. Decimos que es cerrada porque su abertura es muy pequeña. No nos permite hacer la observación del ovario a menos que se rompa esa bolsa ovárica. En la yegua es amplia, ¿sí? Podemos sacar el ovario de esa bolsa y observarlo. En la perra la bolsa ovárica es cerrada, con una pequeña abertura que es ventromedial. Bien. Luego de ovario tenemos que las trompas, ¿verdad? Trompas uterinas o trompas de falopio. Las trompas son esos conductos que van a transportar el óvulo desde el ovario hasta el cuerno. Y si hay fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide ocurre a nivel de la trompa. Vamos a está muy como de lado. ¿Sí? Con la fecundación a nivel de la Del oviducto, ¿de qué parte? Depende.
pero ocurre allí. Lo que no se debe es implantar porque si no ocurre lo que es el embarazo ectópico. O sea, ese óvulo después que se fecunda tiene que bajar hasta el cuerno uterino para implantarse. ¿Ok? Bien. Entonces, esa trompa uterina es un tubo. Es un tubo que tiene dos extremidades. Una extremidad ovárica y una uterina. La extremidad ovárica es abierta, prácticamente está. ¿Y tu al laboratorio? Que prácticamente está en comunicación con la cavidad oral. Es que no estaba dando digestivo. El viernes apenas. Con la cavidad abdominal, prácticamente está en contacto y se va a encargar, ella tiene su infundíbulo, su fimbria, y se va a encargar, es ensanchada, ese extremo ovárico, y él se va a encargar de capturar ese óvulo cuando se desprende del ovario. ¿Okay? Lo que llamamos el infundíbulo es el extremo ovárico ensanchado, es como si fuera un guante de béisbol, que es un grandote, que se va a encargar entonces de atrapar ese óvulo cuando cae del ovario, se desprende del ovario. Y con la fimbria transportarlo hacia adentro de ese orificio. Esas trompas, en el caso de la yegua, son muy sinuosas, o sea, casi en zigzag. ¿Vemos que viene? ¿Okay? Casi en zigzag. Y cuando finalizan, ella se proyecta dentro del cuerno uterino, formando una especie de papila. ¿Okay? No tiene nombre. La proyección de la trompa uterina dentro del cuerno uterino. No tiene nombre propio. Entonces, esa sería la trompa. En el caso de la perra, esa trompa rodea al ovario. ¿Okay? Envuelve al ovario. De manera que si aquí tenemos la abertura de la bolsa ovárica, ¿okay? Bueno, de cualquiera de los dos lados que la vaya a apuntar. Ella hace esto, ¿okay? Y cruza el polo craneal del ovario. Ella finaliza sin proyectarse dentro de la trompa. Finaliza sin introducirse en el cuerno uterino. ¿Okay? Y cruza, rodea al ovario cruzando el polo craneal. ¿Okay? ¿Cuáles serían los medios de fijeza de ese ovario? El mesovario, que es la parte del ligamento ancho que lo sostiene, ¿quién más? El ligamento uterovárico, o también llamado ligamento propio del ovario, que va del extremo anterior del cuerno uterino al polo posterior del ovario. Vamos a hacerle otro color. Aquí tendríamos ese ligamento. ¿Okay? Ligamento uterovárico o ligamento propio del ovario. El mesoovario, el mesosalpi, que se encarga de envolver a las trompas y ayuda a formar la bolsa ovárica. Y en la perra, además de eso, tenemos un ligamento suspensor del ovario. Ligamento suspensor que va del polo anterior del ovario, ¿okay? Hasta la última costilla. Hasta la última costilla. Es importante sobre todo tener conocimiento de él, porque una de las cirugías, ¿verdad?, más comunes es la ovariohisterectomía. Entonces hay que considerar ese ligamento del ovario que va hasta la última costilla. Por eso digo, ojalá que el animal que se consiga para la práctica sea hembra para poder localizar ese ligamento. Entonces tenemos el ligamento suspensor del ovario. Si le pregunto medio de fijeza del ovario, mesovario, ligamento propio uterovárico, y en la perra, y en la perra ligamento suspensor del ovario, que no lo tiene la yegua. ¿Ok? Hagan estos dibujitos. en el video. Mira, lo borré. Profe.
La otra diferencia, ¿Cómo? Va a mandar a esquematizar algo. Puede ser, o puede ser que les pregunte diferencia el ovario, las trompas y las tres especies, y cuando vean cerdo hay que agregarle ese dibujito el de cerdo. profe, y la diferencia también de usted dijo bolsa, ¿es lo mismo fosa ovárica? No, la fosa ovárica es esto, ¿ok? Es esta hendidura que está en el ovario de la yegua, esta Sí. concavidad. Porque hay El una borde- diferencia allí, ¿Ah? que en una es más cerrada y la otra no, estoy La confundida. bolsa ovárica Ah, ok. es la forma, el mesoovario, el mesosalpi y envuelven al ovario. Ujú. ¿Ok? Esa bolsa ovárica en la perra es completa, cerrada, Ajá. y en la yegua es A abierta. ver. Ahí no le dibujé la bolsa ovárica. Ujú. ¿Ok? Entonces no es lo mismo la bolsa que La fosa. la fosa. La fosa es la Pero es concavidad del ovario que está presente en la yegua. Ah, pregúntale, a ver. Profe, ¿va a abrir esta semana aquí pues? Mañana, aunque mañana según van a arreglar, porque hay un problema con la electricidad. Útero. El útero, ¿cuáles son las partes del útero? Cuerno, cuerpo, cuello o cervix, ¿verdad? El cuello lo que llamamos cervix también. Los cuernos son pares, son dos cuernos, izquierdo y derecho. En el caso de la yegua, son unos cuernos, son tubulares. La yegua puede medir unos 20 centímetros, 20-25 centímetros de longitud los cuernos. En el caso de la perra, se disponen en forma, en la yegua, sin vísceras, por supuesto, son en forma colgante, como una hamaca. En la perra son en forma de Y. En la perra esos cuernos pueden medir unos 14 centímetros, en comparación con unos 20-25 de la yegua son más largos, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque tiene más que. Tienen capacidad para preñez múltiples, y en la yegua no. Y adivinen en la cerda cuánto mide. No. Un metro. ¿Cuánto? Hasta un metro. Ve. Bien. Muchísimo. Después tenemos ahorita lo vemos ahí en los lienzos, ¿ah? La de perro. La de Bueno, perro. de la perra. Cuando digo que me Sí. 14 centímetros. Sí. Ahorita vemos en los lienzos, pero déjenme hablarle rapidito primero la diferencia. La cervix, vamos con la cervix. ¿Recuerdan la cervix de la vaca? Ujú. ¿Cómo se describía la cervix en la vaca? Un anillo. Tenía 3 anillos. Ajá. El hocico de tenca, ¿recuerdas que era el hocico de tenca? No, ya no lo uso. La cervix se proyecta dentro de la vagina. Ya llegaste tarde. Ahorita viene otro grupo. Cervix. Y la cervix se introduce dentro del extremo anterior de la vagina, formando lo que sería entonces ese hocico de tenca. Vamos a ver qué. Pero están en ambas especies. No, yo no estoy yendo. Ah, yo decía no. Creo que es la cosa esa que está así. Vamos a ver. Por dentro, no sé, no lo explico muy bien. Yo lo digo así. No sé si. Digamos que esta es la vagina y la cervix se proyecta dentro de ella, que es una abertura, que es el canal cervical. Se proyecta dentro, va a ocupar la parte posterior de la vagina y va a formar un fondo de saco todo alrededor, así el de la yegua, el de la vaca. ¿Lo recuerdan así? Sí. Había un fondo de saco completo que rodeando a toda la cervix. Y aquí tenemos el canal cervical. En el caso de la vaca hay 3 anillos fibrosos, en la yegua no. Pero sí tenemos entonces esta proyección, que es lo que llama el hocico de tenca, proyección intravaginal de la cervix, con un fondo de saco completo, ya que podemos ir a todo alrededor de ella. ¿Ves? De manera que el canal cervical es horizontal por completo, ¿verdad? Es horizontal. Ahora, en el caso de la perra, la cervix es oblicua. Oblicuo. La cervix es oblicua.
Hacia acá tenemos la vagina. Y este es el útero. O el uterino, después lo fuera. Y la cervix es oblicuo. El canal cervical, que es la abertura, lo cruza en él. Lo cruza en X porque si esta es la posición de la cervix, esta es la del canal. ¿Hay hocico de tenca allí? ¿Hay hocico de tenca? Profe, lo que pasa es que el término hocico de tenga a mí nunca me... Bueno, proyección intravaginal de la cervix. No la hay, ¿verdad? No la hay. ¿Hay forne? Fondo de saco. Forne y fondo de saco, ¿verdad? Sí, hay. Llegaste tarde, quédate para el otro grupo. Alguien, por favor, que le ponga una silla y lo tiene que abajo. ¿Ok? Esto es dorsal, esto es ventral, esto es caudal, craneal. Lo tiene que abajo. ¿Entendida cómo es la cervix en la pera? Lo veré. Si en el examen yo les llego a decir diferencia la cervix de las dos especies, pueden hacer los dibujos. Si van a hacer ese dibujo, tienen que identificar, orientarlo, qué es dorsal, qué es ventral, qué es craneal y qué es caudal, porque si no, Profe, y el caballo. ¿ah? El de la yegua. Yo me hace el dibujo fácil. El de la yegua ya lo hice y lo borré. No. Es igual. Ese es el de la yegua. Es igual, lo único que no tiene anillo. Vamos a hacer otra vez. Profe, ya ahí expliqué dorsal, ventral. Profe, explica ahí cómo sería dorsal. Dorsal, Sí. ventral, caudal hacia donde está la vagina, Ajá. craneal. Ok. Sí. ¿No mejor, verdad? Sí. Cuando no subo, porque me vienen lluvia. Igual en la vaca Igual en la hierba que en la vaca, solo que en la vaca hay anillos fibrosos, que no lo hay ahí. Profe, y en la yegua lo mismo, la posición del dorsal abajo ahí en la el... yegua. La Ok. yegua con la inclinada. Vagina, que ese tubo es elástico, ¿ok? Forma parte, sirve como canal del parto y como órgano copulador. El caso de la vagina, vamos a hablar primero en la yegua. En la yegua hay un pliegue transverso en la parte final de la vagina. El Y IME. ese pliegue transverso se toma como límite entre la vagina y el vestíbulo vulvar. El IME, ¿no es ese? Se considera como un IME. Si se va a colocar una sonda vesical, hay que tenerle en cuenta de que hay que levantar ese pliegue porque si no se puede pasar la sonda hasta la vagina y no hay meato urinario externo, de donde debería estar. En la perra, que no hay ese pliegue transverso, tomamos el meato urinario externo para dividir o separar. Hacia adelante es vagina, hacia atrás estamos en vestíbulo vulvar. ¿Okay? El genital externo, entonces por el vestíbulo vulvar y la vulva con sus dos labios vulvares, izquierdo derecho, con dos comisuras. Tenemos el clítoris, que es el homólogo al pene en el macho, o sea, está constituido por tejido eréctil. ¿Okay? Y está entonces en la parte ventral de la vulva. En el caso de la yegua, las dos comisuras, tenemos los labios vulvares. La comisura dorsal es puntiaguda y la comisura ventral es redondeada en forma de gota de agua, ¿verdad? Y delante de esta comisura, el clítoris. El clítoris, entre una fosa de clítoris. Cuando la yegua está en celo, ese clítoris sale de esa fosa y se puede ver lo que llaman el centelleo, los que trabajan con equinos.
En el caso de la perra y de la cerda también, la disposición de los labios vulvares es como de gota invertida. La comisura dorsal es la redondeada y la comisura ventral es puntiaguda, con su clítoris también. La comisura por delante de la comisura ventral. Por delante. Bueno, ovario con la fosa, las trompas. Aquí vemos cuernos. Esto es la proyección intravaginal de la cervix y esto que vemos aquí oscuro es el canal cervical. Vagina, aquí tenemos el pliegue transverso, el meato urinario externo. En la yegua tomamos este pliegue transverso para delimitar vagina de vestíbulo vulvar. En el vestíbulo vulvar conseguimos glándulas vesticulares, mayores y menores. Aquí este es la comisura ventral de los labios vulvares con el clítoris y esta es la parte interna. Se me había ido el ligamento ancho. ¿Ok? El ligamento ancho. ¿Qué es el ligamento ancho? Ustedes deben haber visto algo de eso en la auto, ¿verdad? ¿Qué es el ligamento ancho? ¿Cómo lo definiría? Ajá, ¿qué más? Es una doble lámina de repliegue peritoneal, doble porque son dos, izquierdo y derecho, ¿verdad? ¿Qué sostiene a quién? El ovario y el útero. Fija el ovario y el útero. Ovario, trompa y útero. ¿A dónde lo sostiene? A las paredes. En el techo. Dorso lateralmente, la cavidad abdominal y pélvica. Dorso lateral, arriba y a los lados, ¿ok? Arriba. Arriba y a los lados. Dorso lateralmente. Doble repliegue peritoneal que sostiene, Bueno, dorso que lateral. fija ovario, trompa, útero, a las paredes, dorso lateral en la cavidad abdominal y pélvica. Ese sería el ligamento ancho. Ese ligamento ancho, según a quién sostiene, lo dividimos en tres porciones. Meso, que no son los mesos. ¿Meso qué? Mesoovario, que es la parte anterior, que sostiene al ovario. ¿Qué más? Mesosalpi, que es la que envuelve a las trompas, y el mesoovario junto con el mesosalpi forman la bolsa ovárica. Y mesometrio, que es la mayor. Ese mesometrio vamos a conseguir las vasos sanguíneos, ¿okay? Los vasos sanguíneos que van a irrigar el útero. En el caso de la yegua, ¿Y Loreto vendría en el cuerpo vaginal? Pregúntale eso. Pregúntale gracias porque... todo esto es La uretra. Ventral. parte de la yegua, igual que el mesovario y el Ah, bueno, mesosalpi. está. O sea, el mesovario, todo es ligamento ancho. Lo dividimos según a quién sostiene. El mesovario es la parte anterior que sostiene el ovario. El mesosalpi es el que vuelve al abdomen. Y la mayor parte es mesometrio, que sostiene al útero. Del borde lateral del mesometrio se desprende un ligamento que llamamos ligamento redondo. En el caso de la yegua es como un cordón, se observa en fresco como de color gris. Es un cordón corto en las superficies laterales del mesometrio. No está en el dibujo este, pero debe estar en la clase. Ligamento redondo. En el caso de la yegua, de la perra, perdón, ese ligamento redondo también se desprende. Sí, ahora también se desprende de la superficie lateral del ligamento ancho, pero prácticamente va desde el polo caudal del ovario y se introduce en el anillo inguinal. ¿Recuerdan el anillo inguinal? ¿Ah? En el profundo, se introduce en el canal, pues entra por el anillo y se introduce en el canal. Y en el macho que conseguimos en este canal. De los anillos y todo eso. ¿Cómo? No, los testículos pasan por ahí cuando descienden.
¿Cómo llamamos eso? El recorrido del conducto diferente. Sí, pero ¿qué conseguimos en el macho del canal inguinal? Un macho adulto. ¿Cómo se llama esa estructura? El cordón espermático. Ay, claro. ¿Ok? El cordón espermático, entre sus componentes tiene el conducto deferente. Conducto deferente, pleistocambriniforme, músculo cremante, bacterias, testicular, vena, nervios. El palito. Y el palito. ¿Dónde está, verdad? La varilla. profe. ¿Ah? Allá está en la esquina que ya. Sí. Sí, el palito. En la escoba, sí, ve. Sí, tiene una varillita muy bonita. Aquí tenemos vista lateral en la perra. Este es el cuerno uterino, vejiga urinaria, aquí está el ovario. Fíjense la trompa como rodea el ovario. Se ve muy clarito aquí como en, parece que es lápiz. Rodeando al ovario. Aquí vemos, esta parte es la trompa, fíjense que cruza el polo craneal del ovario. Esta es cuerno uterino y fíjense este borde que vemos aquí, el ligamento redondo, que se va a dirigir hacia atrás hasta introducirse en el canal inguinal y formar lo que llaman un proceso vaginal aquí. ¿Sí? Que no lo tiene la yegua. En el caso de la yegua, vemos aquí todo este ligamento ancho sosteniendo al ovario, la trompa y los cuernos uterinos, que estaban como en forma de hamaca, ¿no? De estas pared lateral o superficie lateral del ligamento ancho se origina el ligamento redondo. El ligamento redondo, pero es muy corto. No es como el caso de la perra que llega hasta el canal inguinal. En la yegua no. Este es el dibujo que les hice, fíjense acá, el extremo ovárico de la trompa, como se expande para formar el infundíbulo, con su fibra, que es el borde, en zigzag, y aquí vemos proyectándose dentro del cuerno uterino. Hay algo importante también aquí, que es las relaciones. La relación de la cervix principalmente y vagina del útero, dorsal y ventralmente. ¿Con quién se relaciona dorsalmente la cervix? ¿De qué? ¿Con quién se relaciona dorsalmente? Con el recto. Con el recto. Y ventralmente con la vejiga urinaria. ¿Estamos claros ahí? Esto es muy importante, ¿ok? Tenemos entonces medios de fijación. Pues puede que le pregunte, describa ligamento ancho. Regresamos. Describe ligamento ancho. Medios de fijeza del ovario. Diferencia la cervix de la yegua de la perra. Y de la cerda, porque de que ya lo habrán visto. En la frente. O diga 5 diferencias entre el genital de la yegua y de la perra. 5 diferencias, por ejemplo. 4. De las que se acuerdan. Pásame. Por favor. ¿Cierto? Este es disecado un genital de yegua. Fíjense acá, la bolsa ovárica. Tengo el dedo dentro de la bolsa ovárica. Incompleta, si la perra es muy cerrado, la abertura es muy pequeña. Les decía que en el caso de la yegua podemos extraer el ovario de la bolsa ovárica. En la perra no, hay que abrirla. Si queremos, para ver el ovario tenemos que abrir la bolsa ovárica, si no, no lo vemos. Igualito, la bolsa ovárica es cerrada, aunque sea una perra grande. ¿Sí? Vemos la trompa, cuernos uterinos. Aquí tenemos, ¿qué es esto?
Mesometrio, que es parte del ligamento ancho. Le puedo identificar esto y describa qué es. Por ejemplo, Entre los Vagina. ligamento ay, Sí, Dios, de vaca. ligamento no. Este es de vaca porque tiene ligamento intercornuado, ¿ok? Ajá, Se lo voy a recortar. Ese era. Se lo voy a recortar. Ok, aquí tenemos vagina, aquí tenemos, esto es forni, este espacio. Aplastadita aquí se ve la cervix, ¿ves? Vestíbulo, y este es clítoris dentro de la fosa del clítoris. Y esto es vestíbulo. Aquí tenemos meato urinario externo, que es la abertura externa de la uretra. De la uretra. Esa es la vejiga también, ¿verdad? Esta es la vejiga urinaria. Y aquí en este cuadrito tenemos uno de perra. ¿Me puedes repetir qué es el fornix? Fondo de saco. Es un espacio con un fondo de saco. Ok. ¿Ven todos ahí? ¿Ves? Con el vidrio. Se tiene la piel. Sí, estamos empañados, porque parece que como que está claro y está pegado. Pero ven aquí ovario, piensa hacia adelante, que hay un alfiler ahí y está señalando que el ligamento es ese. ¿Ligamento qué? ¿Propio no? Suspense. ¿Y cuál es el ligamento que va del polo craneal? Ligamento suspensor del ovario que va hasta la última costilla, solo en la perra. Me está señalando aquí. Los cuernos uterinos, fíjense que le decía, se disponen como en forma de Y. ¿Okay? Los cuernos, el cuerpo, vemos vejiga urinaria, aquí tendríamos la cervix, pero está cerrada, vagina, el rosadito aquí abajo estaría en el clítoris, fosa del clítoris. ¿Okay? Y esto que vemos hacia los lados es ligamento ancho. En el caso de la perra, ligamento ancho, igual que todo el peritoneo, lo vamos a ver con mucha grasa, ¿no? Con mucha grasa depositada en ella. ¿Qué me falta de genital? No hablé de los ligamentos anchos, de los medios de fijeza, de los partes. No había ligamento. Las glándulas mamarias. ¿Qué son las glándulas mamarias? Son glándulas cutáneas modificadas, ¿okay? Que estudian en relación al genital, no por su localización, sino por el efecto que tiene el genital sobre el desarrollo de la glándula. Por eso, realmente lo vemos cuando se ve genital hembra. ¿Pero cada uno es independiente igual que la vaca o no? Ya vamos a ver. En el caso de la perra, ¿cuántas glándulas mamarias hay? De 4 a 6 pares, ¿verdad? Y se disponen en 2 líneas a los lados del plano medio. Y las que están más caudales las llamamos inguinales, abdominales intermedias y torácicas las más adelante. Las inguinales generalmente son las más desarrolladas. Ellas se comunican entre sí. Cada una tiene un drenaje linfático, van a drenar al nodo linfático axilar las anteriores, al mamario o inguinal superficial las posteriores. Eso es importante considerarlo para el caso de tumores en mama, lo que es el drenaje linfático de ellas. Pues si el tumor está en las anteriores, habría que revisar el nodo linfático axilar accesorio. ¿Okay? Bien, entonces tenemos de 4 a 6 pares dispuestas en 2 líneas, que llamamos líneas mamarias, a los lados del plano medio. Las más desarrolladas son las posteriores, que son las inguinales. Los 2 pares posteriores.
Después tendríamos, eso dependiendo del número que tengan, las dos pares anteriores medias, que son las abdominales, y las torácicas, las más craneales, que son las que menos se desarrollan, las torácicas. Cada pezón de tina de la perra, en el pezón de la vaca, ¿cuántos conductos desembocan? No, hay 4 pezones. ¿Cuántos conductos hay en cada pezón? 1, ¿verdad? En el caso de la perra, en cada pezón puede haber de 10 a 17 conductillos. Si uno a la... Mientras que en la vaca es un conducto, en la perra son conductillos. Conductillos. Ajá. Y son, uno aprieta una perra lactando y sale un chuchurrito por todas partes. ¿Se han fijado? Porque tiene hasta 17 conductillos en cada pezón, en cada tetina. Ahora, en el caso de la yegua, son 2, no son 4 como la vaca, son 2 glándulas mamarias en la zona inguinal. Tiene 2 tetinas o 2 pezones y en cada uno abren 2 conductos. ¿Ves? En cada uno va a abrir 2 conductos. Recubiertas de piel, el tejido glandular va a estar desarrollada o no según la funcionalidad que tiene en este momento. ¿Ves? Pregunta. Necesitamos que me comuniquen si consiguen el perro o no. Profe, y el... Que lo que llaman pezones supernumerarios. Pezones supernumerarios, que pueden estar conectados o no al tejido glandular. Estén conectados o no estén conectados, por lo menos en la cerda de presentarse, es un motivo de rechazo como reproductora. O sea, puede ser hereditario. Y si uno va a seleccionar sus madres del mismo plantel, es una de las observaciones que se hacen, pues hembras con pezones supernumerarios no pueden quedarse para la cría, igual que aquellas que tengan el umbilical. Pezones fuera de la línea mamaria. ¿Y qué hacen? ¿Esa les da licencia? Van para matadero. O sea, generalmente en las granjas, el reemplazo de las hembras se deja de la misma levante, de la misma cría, después del destete ya se empieza a hacer la selección. El que no cumpla con la selección, esa sigue con los demás a matadero. Y la que sea seleccionada porque se necesita en ese momento buscar reemplazo, ella si la dejan no va a matadero, queda ahí en la granja, pero es seleccionada. Con las vacas también. Sí. En la vaca no es tan común un pezón supernumerario como en la suela. No lo he visto tanto.